Bienvenido a Historias de la Noche. El día de hoy descubrirás los misterios detrás de uno de los casos más intrigantes en la historia criminal. En este video, exploraremos la vida y el legado de Ed Gein, examinando cómo su historia ha dejado una marca indeleble en la cultura popular y la comprensión de la psicología humana. Acompáñanos en un viaje que desentraña los aspectos más oscuros de la mente mientras exploramos cómo los eventos del pasado pueden seguir resonando en nuestra percepción de la sociedad y la psicopatía. En un pequeño rincón del tiempo, específicamente el 27 de agosto de 1906, un niño llamado Ed Gein vino al mundo en La Crosse, Wisconsin. Sus primeros días transcurrieron en un contexto aparentemente común, aunque nada podría prever el rumbo oscuro que tomaría su vida. Creció en una época en la que el mundo estaba en constante cambio, con la sombra de la Primera Guerra Mundial extendiéndose sobre el horizonte. Pero fue en su propio hogar donde surgirían las semillas de la tragedia. El año 1915 trajo consigo un cambio significativo para la familia Gein. Empacaron sus pertenencias y se mudaron a una granja en Plainfield, Wisconsin. Este movimiento marcó el inicio de una nueva etapa en la vida de Ed. La granja, rodeada de paisajes rurales y naturaleza exuberante, se convirtió en el escenario de los eventos más siniestros que se avecinaban. A simple vista, la granja parecía un lugar idílico, pero pronto se revelaría como el telón de fondo de una historia escalofriante que cautivaría la imaginación del público en los años venideros. Fue durante la década de 1940 que los elementos oscuros y perturbadores de la vida de Ed Gein comenzaron a manifestarse de manera más evidente. La figura dominante en su vida era su madre, Auguste Gein, quien ejercía una influencia abrumadora y controladora sobre él. La pérdida de su padre dejó un vacío que Augusta llenó con sus propias creencias y valores, moldeando la percepción que Ed tenía del mundo que lo rodeaba. Augusta inculcó en su hijo una visión muy particular de la moralidad y la religión, generando una mezcla compleja de sentimientos en él. La relación entre Ed y Augusta arroja luz sobre las fuerzas subyacentes que eventualmente lo llevarían por un camino tenebroso. La combinación de la influencia dominante de su madre y la atmósfera rural en la que creció establecieron un caldo de cultivo para la distorsión de la realidad. Este periodo formativo sentó las bases para los eventos trágicos que se desplegarían en el futuro, dejando una marca indeleble en la historia criminal. Estos eventos y circunstancias tempranas en la vida de Ed Gein nos proporcionan una visión más profunda de los factores que contribuyeron a su posterior notoriedad. Desde su nacimiento en La Crosse hasta su crianza en la granja de Plainfield y la influencia opresiva de su madre, cada detalle se entrelaza en una narrativa que explora los rincones más oscuros de la psicología humana. La historia de Ed Gein es un recordatorio impactante de cómo el entorno y las relaciones pueden dar forma a la vida de una persona de maneras que son difíciles de comprender y aún más difíciles de olvidar. En el tranquilo y gélido mes de noviembre del año 1957, un oscuro suceso sacudió la comunidad de Plainfield, Wisconsin. Fue en este escenario aparentemente pacífico donde la desaparición de Bernice Wardens, una respetada propietaria de la tienda local, marcó el inicio de una serie de eventos que dejarían una huella indeleble en la historia. En el corazón de esta historia sombría se encuentra el 16 de noviembre de 1957, un día que se convirtió en un punto de quiebre en la vida de Ed Gein y en la memoria colectiva de Plainfield. Las autoridades, impulsadas por la desaparición de Bernice Wardens, decidieron registrar la granja de Gein en busca de cualquier pista que pudiera arrojar luz sobre su paradero. Lo que descubrieron allí trascendió los límites de la imaginación y se sumergió en lo perturbador. El 17 de noviembre de 1957, el horror alcanzó su punto culminante. Entre los confines de la granja, se desveló un escenario macabro. El cuerpo de Bernice Wardens fue encontrado, pero la escena era más propia de una pesadilla que de la realidad. Su cuerpo estaba mutilado y colgado, como si fuera una presa de caza. Este escalofriante descubrimiento dejó a la comunidad atónita y aterrada, enfrentándose a la brutalidad y la depravación que habían irrumpido en su mundo apacible. A medida que diciembre de 1957 avanzaba, nuevos y horripilantes detalles surgieron del interior de la casa de Ed Gein. El lugar que alguna vez fue su hogar estaba ahora impregnado de una oscuridad indescriptible. Los investigadores encontraron restos humanos y objetos confeccionados a partir de partes de cadáveres.
Cabezas reducidas, lámparas hechas de piel humana y muebles adornados con huesos se convirtieron en evidencia tangible de las perversiones de Gunn. Estos acontecimientos del otoño de 1957 dejaron una cicatriz profunda en la historia de Plainfield y en la conciencia colectiva de la sociedad. La desaparición de Bernice Wardens, el hallazgo aterrador en la granja y la revelación de la depravación en la casa de Art Gein revelaron un lado de la humanidad que muchos preferirían no contemplar. Esta serie de eventos trágicos dejó una marca imborrable en la memoria de la comunidad y, al mismo tiempo, sirvió como catalizador para un relato que seguiría resonando en el tiempo, explorando los oscuros abismos de la mente humana y la capacidad de transformar lo cotidiano en lo grotesco. En el oscuro noviembre de 1957, los horrores que habían estado gestándose en Plainfield, Wisconsin, finalmente salieron a la luz de manera abrumadora. Ed Gein, el hombre en el centro de este turbio relato, fue arrestado en conexión con los hechos espeluznantes que habían conmocionado a la comunidad. A medida que las autoridades escarbaban más profundo en la historia, Gein confesó sus actos horrendos, revelando una historia de asesinato y profanación de tumbas que estremeció a todos los que escucharon su relato macabro. El año 1958 marcó un nuevo giro en la historia de Art Gein. Su capacidad para enfrentar un juicio y comprender las implicaciones legales fue cuestionada, y finalmente fue declarado incompetente para ser juzgado. Esta decisión llevó a una dirección inesperada. En lugar de enfrentar un juicio penal, Gein fue enviado a un hospital psiquiátrico estatal. Aquí, su psicología compleja y trastornada fue objeto de análisis y evaluación por parte de expertos en salud mental. Décadas después, en 1968, se consideró que Art Gein había recuperado cierto grado de competencia para enfrentar un juicio. Sin embargo, a pesar de esta evaluación, el veredicto final sería desconcertante. Aunque Gein fue considerado apto para el juicio, su estado mental aún era motivo de preocupación. En un giro sorprendente, fue declarado legalmente insano, lo que significaba que, aunque entendía las acciones en sí, no podía ser considerado completamente responsable de sus actos debido a su salud mental deteriorada. Así, la vida de Art Gein tomó un rumbo sombrío y peculiar. Pasó el resto de sus días en hospitales psiquiátricos, sumido en un mundo donde la línea entre la realidad y la fantasía estaba profundamente distorsionada. La narrativa de su vida se convirtió en un estudio inquietante de los límites de la psicología humana y las consecuencias devastadoras que pueden surgir cuando la mente se ve atrapada en un torbellino de oscuridad. Los eventos que se desplegaron desde su arresto en 1957 hasta su vida en los hospitales psiquiátricos nos presentan un retrato intrincado de la justicia, la moralidad y la complejidad de la mente humana. La vida de Art Gein es un recordatorio inquietante de cómo el equilibrio mental puede inclinar la balanza entre la culpabilidad y la absolución, mientras arroja una luz perturbadora sobre los rincones más oscuros de la condición humana. Durante las décadas de 1960 y 1970, el oscuro caso de Art Gein se convirtió en una fuente de inspiración para la industria del cine, dando vida a algunas de las películas más icónicas y aterradoras en la historia del cine de terror. El impacto de los horrores que rodearon a Art Gein se extendió mucho más allá de las páginas de los informes policiales, llegando a la pantalla grande de maneras que a menudo desafían la imaginación. En 1960, el legendario director Alfred Hitchcock tomó el manto del morbo y la intriga al adaptar la novela Psycho de Robert Bloch para la pantalla grande. La película, titulada simplemente Psycho, se convirtió en un hito en la historia del cine de terror. Aunque la trama no replicaba directamente la historia de Art Gein, había innegablemente elementos en el personaje Norman Bates y en la atmósfera general de la película que evocaban el espíritu perturbador que rodeó a Gein. Psycho desató una ola de miedo psicológico y suspenso que aún perdura en la cultura popular. La década de 1970 no se quedó atrás en la exploración de los terrores inspirados por Art Gein. En 1974, The Texas Chainsaw Massacre, La Matanza de Texas, llegó a la pantalla, llevando la influencia de Gein a un nuevo nivel de horror visceral. Aunque la película no era una representación directa de los crímenes de Gein, tomó elementos clave de su historia y los incorporó en una narrativa impactante. El uso de herramientas y máscaras hechas de piel humana evocaba la escalofriante realidad de los objetos siniestros encontrados en la casa de Gein.
La marca de Argen en el cine de terror siguió expandiéndose en 1984, cuando se lanzó la película Argen, The Butcher of Plainfield. Esta película se centró más directamente en la historia de Gunn, ofreciendo una visión más detallada de sus crímenes y perturbaciones mentales. A medida que las técnicas cinematográficas avanzaban, los cineastas pudieron recrear de manera más impactante y vívida los horrores que rodearon a Argen, lo que llevó a una nueva ola de inquietud en la audiencia. La influencia de Argen en el cine de terror continuó en el nuevo milenio. En el año 2000, las películas Argen y Dirán se sumaron a la colección de obras inspiradas por su historia. A medida que la tecnología cinematográfica mejoraba, los cineastas podían explorar más profundamente los aspectos oscuros de la psique humana y los horrores que habían capturado la imaginación del público desde hacía décadas. El caso de Argen se convirtió en una fuente inagotable de inspiración para el cine de terror a lo largo de varias décadas. Desde las primeras representaciones que evocaban sus perturbadores crímenes hasta las interpretaciones más elaboradas y detalladas, la historia de Argen sigue siendo un recordatorio de cómo la realidad más oscura puede infiltrarse en la imaginación y dejar una huella indeleble en la cultura popular. El 26 de julio de 1984 marcó el fin de un capítulo oscuro y perturbador en la historia de la humanidad. En ese día, Argen, el hombre detrás de una serie de crímenes espeluznantes que habían aterrorizado a la comunidad de Plainfield y más allá, falleció a los 77 años. Su muerte fue el resultado de una insuficiencia respiratoria y un fallo cardíaco, un final que parecía poético en su coincidencia con la naturaleza ominosa de su vida. Aunque Argen había abandonado este mundo físico, su influencia persistía en formas que trascendían el tiempo y el espacio. Su impacto en la cultura popular se volvió una sombra que continuó extendiéndose, dejando huellas profundas en la percepción pública de los asesinos en serie y la psicopatía. La trágica y grotesca historia de Gunn se convirtió en una especie de leyenda moderna, una que invocaba tanto el morbo como el miedo, y que daba vida a los peores temores que habitan en la mente humana. Desde los oscuros días en que sus crímenes salieron a la luz, el caso de Argen ha sido ampliamente discutido, analizado y explorado. Se convirtió en una referencia cultural en sí mismo, evocando imágenes de objetos hechos de piel humana y escalofriantes detalles que habían emergido de su morada en Plainfield. Pero su influencia trasciende las películas y los libros, llegando a influir en la forma en que el público en general comprende y teme a los asesinos en serie y a la psicopatía. El legado de Argen continúa sirviendo como recordatorio inquietante de los oscuros recovecos de la mente humana y de los horrores que pueden surgir cuando se cruzan los límites de la moralidad y la cordura. Su historia se ha convertido en un componente integral de la cultura popular, una historia que, aunque aterradora, fascina y cautiva a aquellos que se sienten intrigados por los misterios de la mente humana y las sombras que acechan en las profundidades de la psicopatía. El caso de Argen no es solo una historia sobre un individuo trastornado, sino también una ventana a las partes más oscuras y perturbadoras de la naturaleza humana. Su influencia en la cultura popular y la percepción pública es una reminiscencia constante de que en el abismo de la psicopatía y el crimen hay lecciones profundas que aprender sobre nuestra propia condición y los límites de la cordura. Espero la historia de Argen te haya gustado y si fue suscríbete y dale like al video para que más gente lo escuche, agradezco mucho tu tiempo hasta pronto.